Pedro Lago Vázquez, Melanio, Walter y Wilson Saga, los maravillosos de Cabana. Dígame, Flor, aparte de la música, ¿se dedica a otra cosa más? Sí, ¿Trabaja? claro, trabajo. Pues porque uno hay que trabajar para poder Claro, también, porque a veces en la música no estamos siempre, ¿qué le digo? Cantando, ¿no? Hay veces nos contratan o como hay veces también no, entonces Claro, uno por sí. otro lado hay que trabajar. ¿Y su esposo se dedica a la música, algo en grupo, algún acompañado? No, ¿O se dedica a otra cosa? Él se dedica a otra cosa. Ah, ya. Sí. Qué bueno. Sí, así es, señor Genaro. Usted en Chile se presenta así como en Perú, hay escenarios que va y canta. No, allí solamente sería para 28 de julio. Ya. Después hay eventos también, que se hacen, cumpleaños, así, pero así que haya como acá en el Perú, que se presenten así, son fechas exclusivas. Solamente sí. fechas así Sí. para julio, Claro, ese sí. sitio, ¿no? Sí. Que hay un Sí, lugar sí. específico donde van Claro, así claro. los peruanos. Claro, sí, hay un local que allá se arrienda y ahí llevan muchos artistas que van de acá. ¿Y usted Sí. se ha cruzado con un artista allá, que yo del Perú, en un escenario se ha cruzado? No, no me he cruzado, pero sí tuve la oportunidad de una fecha de tomarme unas fotos con la señora Sonia Morales. Sí, Ya. fue muy difícil porque tenía muchos guardaespaldas, su esposo era Ya imagino. cosa muy especial, Claro. así que parece que no me pude llegar a tomar las fotos. Sí, porque estaba bien resguardada y bueno, yo pienso que el artista tendría que ser humilde porque con su público, con su gente, porque los artistas Claro. viven del público. Se deben a ellos. Claro, Sí. gracias a ellos somos quien somos. Entonces yo pienso que igual el público se merece cuando le pide que tome una foto, que se tome humildemente. Claro, no, Bien. yo pienso que sí. Si usted no llegó a tomarse la foto con la señora Sonia es porque ella no haya querido, simplemente no ha podido en ese momento, pero yo Claro, estoy quizás. seguro que si se llega ahí, le voy a tomar la foto. Claro, sí. Porque Claro, es así, hay de sí. tantos, Sí. se toman fotos, a veces Sí. no alcanza a ti, me tengo un poco Claro. apurada, que sé yo, ¿no? Claro, Sí, eso sí. puede, sí, pero espero ser humilde, bueno, que mi gente me quiera tomar fotos, yo encantada. Claro, eso sí. Encantada, sí, porque yo sé que yo vivo del público, Sí. voy a vivir del Qué público. bueno, Sí, me gusta cómo pensar. Claro, Sí. es así. sí, señor Eh, Genaro. Dígame, ¿cómo es un domingo, pues, en casa, Flor? Un domingo en casa, bueno, en familia, cocinar algo especial que no se cocinó en la semana, una polladita o un asado chileno, ¿Sí? un cevichito. Mire, ¿ves? Sí, Somos de buen sí, diente. Somos de buen diente, sí. Qué bien. Sí, así es, señor. Y en Chile, ¿exactamente qué tiempo está? Yo en Chile ya tengo 10 años. 10 años, sí, mira. Sí, radico en Chile 10 años. Y ya se acostumbró. Sí, ya nos acostumbramos por el trabajo que es un poco mejor que acá. Sí, ¿no? Hay muchos Sí, inmigrantes sí, que van allá sí, para... hay muchos que van así y bueno, hay algunos que allá ponen su negocio en diferentes maneras, pero les va bien, pero siempre regresan a su Así querido es, Perú, así es, siempre donde han nacido, extrañan, ¿no? claro, donde ha nacido y bueno, el Perú tiene muchas comidas ricas que en Chile no hay y pienso que en otros países tampoco. Acá tenemos muchas cosas ricas. Sí. Qué bueno. Queremos saber más de Flor. Número para contrato. A un número especial para que lo Ya, llame, le contacte. mi número para contrato es el 973 591855. Solo contrato, ¿no? O algo cosa. No, cosas solo contratos. Y Qué también bien. tengo WhatsApp también. Ah, ya, sí, mire. sí. También tiene sus redes sociales. También tengo Face, también Twitter, Perfecto. también tengo el canal de YouTube. Claro, Sí, mire. sí. Ahí está haciendo la imagen
¿verdad? Sí. Porque lo ubiquen ahí de esa Sí, cosa, sí, ¿cierto? sí. De una forma por poder Claro, explicarse, claro, ¿no? sí, sí. Qué bueno. Bueno, Sí. Margarita, que leíste unos cuantos temas, pues, voy a cantar Sí, podría ser La Huerfanita. La Huerfanita. Sí. Mira, ¿ves? Sí, que le cuento, la A ver, ¿cómo huerfanita es porque, sale eso? claro, porque bueno, yo me quedé huérfana más o menos creo de 9 años para 10 años, entonces la vida quizás o sea, no fue muy buena. Sí, pero a veces pasa eso. Sí. No me pongas así, pues es que la vida es así, hay que seguir, la vida continúa, todos vamos a llegar a ese sitio, Claro. tarde o temprano uno más primero después, pero es así. Bueno, a ver, esa sale esa composición de lo de Claro. Gracias a eso, bueno, a la composición, a la huerfanita, que llegué a Lima, después me fui a Chile, he conocido Miami, he conocido Boston, he recorrido esos sitios. Qué bueno, qué Gracias a bueno. Dios, sí. Qué bueno. Y a ver, ¿cómo es eso de Huerfanita? Si me puede introducir así, Ya. La huerfanita es desde muy niña, huérfana me quedé, sola muy triste, con 2 hermanitos. Mi abuelita nos dio un hogar, porque no tenía nada en la vida. Yo viví pacha y agallá, mi niñez y mi juventud, trabajando pensando mejor en la vida. Me fui a Lima hasta otro país, sigo surgiendo hoy en la vida, después de lugares que he recorrido. Ahora tengo una familia, agradezco a Dios por darme la felicidad. A todos mis amigos yo les digo que nunca se queden atrás, sigan adelante en la vida para lograr sus sueños. Qué bueno. Sí, señor Padre Genaro, esa es la composición, esa es mi vida mío. Y eso está plasmado en el videoclip, me imagino También, que sí. sí, también Qué está bueno, en el qué video bueno. Padre Clip, sí. Y entonces su marco musical, ¿qué nombre tiene? Son los maravillosos de Cabana, están compuestos, son mis hermanos, Melanio Daga, Pedro Daga. Ah, esos son hermanos. Sí, está mi sobrino Walter Ya. Daga, Wilson Daga, esos están en el marco musical que me acompañan. ¿Y el nombre de marco musical me dijo? Los maravillosos de Cabana. Los maravillosos de Cabana. ¿Y Sí. cómo así nace ese apelativo? Ellos ya anteriormente, su nombre de ellos les viene de mucho tiempo porque ellos siempre participan en Cabana. Ya. Sí, siempre acompañan a otras cantantes y siempre le contratan por la zona y van. Entonces ellos hicieron así su nombre del grupo El Maravilloso de Cabana. Es zarpa, ¿no? No, son Teclado. requinto. Ah, requinto, Sí, perdón. sí, Ah, mire. sí. Qué bien. Sí, y también ahí, por ejemplo, mi hermano, Pedro Daga, también ha sacado su audio. Ah, ya. Sí, Mire. también canta. Ya. Sí, Dígame, ¿usted tiene presentaciones estos días? esos días, por ejemplo, acá Estamos full aniversario. Estoy full aniversario. Ah, ya. Recién, como le contaba recién, ayer terminamos de hacer el video clip. Ya, perfecto. Sí, y ahora de acá voy a dedicar para el aniversario. Y ya se viene ya, Ya el 21, pues, sí, ¿no? 21, sí, ya se viene. Sí. 2 semanas ya. Sí, sí. Y dígame, sus padrinos del aniversario, ¿quiénes son? Menciónalo. Sí, bueno, mis padrinos, hablando de padrinos de mi videoclip, es mi padrino Elmer Daga Aguilar. Él es de mi videoclip. Qué bueno. Sí, y padrinos de aniversario está Veneranda Daga, es mi prima. Está Santiago Daga Pérez, que viene de Trujillo. Está Pablo Daga, está Pedro Daga y está el señor Oscar. No me acuerdo su apellido, él trabaja acá, aparece en el comercio. Ujú. Y pues además está también Andrés Pinedo Vázquez. Tú eres sus padrinos. Ellos son mis padrinos de aniversario. Qué bueno. Sí, Margarita, ¿cuánto vestido vas a tener ese día?
Bueno, ese día de mi aniversario colgaba 2 vestimentas. Vestimentas. Sí, sí. ¿Estos vestidos son costosos? ¿Qué Sí, tienen? sí, son gastosos, Sí, ¿no? son costosos. Bueno, hay de varios precios, hay de 2.000, 2.500, así están los vestidos de las Sí, ¿no? artistas, sí. Qué bien. Sí, Bueno, Margarita, hemos tenido un gusto de llegar a su casa, Ya. pues hacer esta pequeña entrevista ya, para un poco más, y gracias. su despedida, Margarita. Ya, bueno, muchas gracias por el señor Genaro Guaraca, Producciones Create. Le agradezco inmensamente por darme esa oportunidad de entrevistarme y así para que me conozcan la gente, el público, mis amigos del Face. Para así, mejor dicho, ser una cosa más conocida en el mundo. Qué bueno. Bueno, Margarita, pues será otra oportunidad, pues tenemos otra entrevista, pues sí. Sí, muchas gracias, ¿ah? A usted, muchas gracias. a usted. Que Dios le siga bendiciendo por ser tan generoso. No se preocupe.